cómo realizar una investigación histórica. Antes de que inicies formalmente una investigación histórica, debes definir aspectos que te ayudarán a otorgarle orden y validez al proceso que llevarás a cabo. Aunque en un principio te parezcan obvios y relativamente tediosos, llevarlos a cabo te permitirán manejar el procedimiento y la gran cantidad de información a la que tendrás acceso de modo más fácil para así finalizar tu trabajo con éxito. Estos aspectos son, primero, definir un tema. La definición de un tema podría ser visto como el punto más irrelevante. ¿Cómo voy a realizar una investigación si no sé qué investigar? Pero dentro de todo lo simple y básico que nos puede parecer este tema, se encuentra su gran importancia. Lo anterior, ya que aunque haya sido la proposición de un profesor o profesora o una idea personal, es importante preguntarse lo siguiente: ¿me interesa realmente el tema? ¿Siento alguna afinidad por el tema? Si te propones, por ejemplo, realizar una investigación sobre el desarrollo de la industria automotriz, pero en realidad nunca te has interesado en los autos, sería mejor que busques otra opción, ya que tarde o temprano no sentirás ni un interés en continuar con la investigación. ¿Qué aporto con la investigación? Hay innumerables temas que ya han sido investigados en repetidas oportunidades y desde diversas perspectivas. Por lo tanto, al momento de definir el tema, debes tomar en cuenta si realmente estás aportando con tu investigación o vas a repetir lo que ya realizó otra persona. Y por último, vale la pena preguntarse: ¿es útil lo que me propongo lograr con la investigación? Es sumamente importante detenerse en este punto, sobre todo si pensamos en la proyección de nuestra investigación hacia el futuro. El siguiente punto es delimitar el tema. Recuerda, no lo puedes abarcar todo. Para que la investigación tenga sentido y no te veas abrumado o abrumada por lo que implica tratar de incluir un espacio temporal demasiado extenso o un gran número de temas, siempre es bueno acotar nuestro campo de estudio según nuestros objetivos y capacidades de realizar la investigación. Para lograr dar con un tema que puedas abarcar, es bueno realizar una investigación exploratoria, es decir, revisar de forma general la bibliografía que existe respecto al tema que te propones investigar. Así podrás tener plena certeza que se ha escrito y que no. Otro punto importante es realizar un listado de fuentes. Antes de realizar un listado de fuentes, es fundamental saber con toda seguridad qué es una fuente. Siguiendo lo señalado por la Real Academia Española, una fuente es un documento, obra o material que sirven de información o de inspiración a un autor. Como te puedes dar cuenta, las fuentes son las bases para poder realizar cualquier tipo de investigación histórica con éxito, ya que independiente el tema que queramos estudiar, si no estamos en contacto lo más directo que podamos con nuestro objeto de estudio, es poco probable que nuestra investigación sea sólida. Ahora, vale la pena preguntarse: ¿son todas las fuentes iguales? Claramente no. Una fotografía en la que aparece una mujer del siglo XIX y un libro sobre la mujer en el siglo XIX son distintos, aunque traten en líneas generales de la misma materia. La fotografía es una fuente primaria, es decir,
nos proporciona datos de primera mano, que no han sido intervenidos ni manejados por un tercero. Mientras que el libro sobre la mujer en el siglo XIX es una fuente secundaria. Quiere decir que nos ofrece datos ya publicados o recopilados por otros. Respecto a las fuentes secundarias, hay que destacar que si bien en muchísimas ocasiones puedes encontrar información parcial o errónea, no quiere decir que haya que despreciarlas. Justo lo contrario, ya que contienen una gran acumulación de conocimientos, teorías o debates acerca de un tema. Volviendo sobre cómo realizar una investigación y en específico a la fase exploratoria de la cual hablábamos, es conveniente empezar a hacer un buen listado de fuentes que consideremos que podrían ser útiles para la investigación. Para lograrlo, no olvides revisar catálogos de bibliotecas, ministerios, centros de alumnos, centros de salud, entre algunos que podrían otorgarte información útil. Con respecto a las fuentes secundarias, recuerda no quedarte únicamente con el título de la obra. Intenta revisar al menos el contenido que aparezca en su índice, ya que solo así sabrás si es útil o no. Busca bibliografía mínima sobre un tema y lo más actualizada posible. Ojalá no te quedes solo con los clásicos que existen sobre el tema que vas a investigar. Y por último, evalúa la seriedad de las fuentes que estás consultando, sobre todo si la búsqueda la estás realizando por internet. El siguiente punto fundamental es el planteamiento del objetivo. En la fase exploratoria, de la cual hablábamos, es fundamental definir lo más específico que se pueda qué buscamos lograr con la investigación. En principio, este punto puede ser visto como una cuestión que se puede solucionar a medida que vayamos investigando. Pero cuidado, no resolverlo con anticipación nos puede llevar a acumular datos que no nos van a servir, a caer en errores en la metodología o incluso descuidar información que finalmente va a ser crucial para lo que nos propongamos investigar. ¿Todos los objetivos están en el mismo plano de importancia? Obviamente no. Los objetivos generales representan las grandes metas hacia donde apunta la investigación, de manera que sirven de guía al investigador, por lo que una vez finalizado el proceso, el investigador debe volver a ellos para ver en qué medida fue posible cumplirlos. Los objetivos específicos, en cambio, se desprenden de él o de los objetivos generales. Por lo tanto, permiten aterrizar la investigación y trazar una metodología de trabajo concreta. Debes tener claro que los objetivos, tanto generales como específicos, deben entenderse por sí solos. Para lograr esto, es bueno escribirlos utilizando un verbo en infinitivo, ya que nos obliga a tomar acciones concretas. Por ejemplo, podríamos decir que nuestro objetivo es las pandemias en el siglo XX, lo que resulta tan general y vago que no nos va a ayudar mucho para definir nuestro plan de trabajo. Si al tema las pandemias en el siglo XX le agregamos en cambio estudiar o comprender las pandemias en el siglo XX, aunque continúa siendo bastante ambiguo, ya nos da un primer paso respecto a qué debemos hacer. El último punto fundamental es la formulación o formular una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? La palabra viene del griego tesis, lo que significa lo que se supone, e hipo por debajo. Es decir, podríamos traducir la palabra
como lo que se supone. Dicho en términos simples, se trata de la posible respuesta a algo y que requiere, tras un proceso de investigación, ser comprobada o refutada. Independiente de su clasificación, lo más importante de la hipótesis es que esté bien formulada. Para ello, debe cumplir con al menos 3 objetivos: ser conceptualmente clara, contener una respuesta probable relacionada al área de estudio y el tema concreto de la investigación, ser operativa, es decir, que proporcione los indicadores que deben utilizarse para trabajar con ella como guía de la investigación. A continuación, te presentamos algunos ejemplos de hipótesis. A mayor edad, menor resistencia física. El ejercicio físico produce una sensación de bienestar psicológico en la persona. ¿Fue el carisma personal del candidato X el factor determinante para explicar su amplio triunfo en las elecciones de 1995? El último punto se centra en definir la metodología. Una vez que se tiene relativamente claro el qué hacer, es decir, que se han planteado los objetivos y definimos cuáles serán nuestras principales fuentes, es necesario empezar a tomar decisiones respecto a cómo lo haremos. Esto es, pensar acerca de la metodología que emplearemos en nuestra investigación y trazar un plan de trabajo. Aunque obviamente no podrás tener tu plan de trabajo totalmente estructurado y definido al iniciar la investigación, hay variables que sí puedes prever y que te ayudarán a desarrollar con éxito la investigación, como por ejemplo preguntarte: ¿debo realizar entrevistas y/o encuestas? ¿Debo elaborar estadísticas? ¿Debo confeccionar esquemas o cuadros comparativos? Entre más precisos seas acerca del cómo se llevará a cabo tu investigación, mejor evaluado será tu proyecto. Teniendo claro los pasos que acabamos de estudiar, no queda más que goces el trabajo de realizar una investigación histórica.